Puede que ya hayas escuchado cientos de mensajes sobre paz, propósito, fe, energía, conciencia o sanación, y aún así, al cerrar la pantalla, todo siga igual por dentro. Hay una escena que se repite más de lo que parece. Suena una reflexión en YouTube mientras empieza el día. Luego, aparece un fragmento profundo en redes. Más tarde, una frase sobre soltar. Después, una voz que habla de elevar la vibración, de confiar en el proceso, de volver al centro, de respirar, de agradecer, de fluir. Y por un momento, algo se mueve, no porque haya ocurrido un cambio real, sino porque esa pausa da alivio, da la sensación de que algo se entendió, de que quizá ahora sí. Pero pasan unas horas, o pasa un día, y vuelve el mismo ruido, la misma prisa, la misma irritación, el mismo vacío difícil de nombrar, la misma ansiedad, cuando todo queda en silencio, y entonces aparece una pregunta incómoda. Si llevo tanto tiempo consumiendo contenido espiritual, ¿por qué sigo sintiendo tanta desconexión? Ese punto duele, porque rompe una ilusión, la ilusión de que escuchar mucho equivale a transformar mucho, la ilusión de que guardar frases, ver videos, subrayar ideas o repetir palabras que suenan profundas, por sí solo, va a mover algo de fondo. Y no. A veces, lo único que se está acumulando no es claridad, sino saturación. Lo más confuso de todo es que no se trata de falta de interés. Muchas veces sí hay búsqueda real, sí hay hambre de sentido, sí hay deseo de entender lo que pasa por dentro, sí hay necesidad de sostén. El problema no siempre está en la intención, el problema muchas veces está en la forma, porque se puede usar el contenido espiritual como una especie de refugio rápido, como quien abre una ventana por unos segundos en una habitación cargada. Entra un poco de aire, pero no se limpia el lugar. Solo se respira mejor por un rato, y luego todo sigue ahí. Se escucha algo sobre paz, pero no se revisa la forma en que se vive cada día. Se oye una reflexión sobre soltar, pero no se mira con honestidad aquello que todavía se sigue alimentando. Se repite que hay que habitar el presente, pero se sigue viviendo con la mente desgastada, entre culpa, anticipación y ruido. Se habla de conexión, pero no hay un solo momento real de silencio sin celular, sin música, sin distracción, sin escape. Y ahí empieza una fractura silenciosa. Por fuera, parece que hay búsqueda interior. Por dentro, lo que hay es consumo constante. No hay espacio para digerir. No hay tiempo para aterrizar. No hay pausa suficiente para que una verdad haga raíz. Todo entra, pero nada permanece. A veces, incluso se desarrolla una dependencia extraña. Cada vez que algo pesa, se busca otro video, otra frase, otra respuesta, otra explicación, como si la siguiente pieza de contenido fuera a decir justo eso que falta, para por fin sentir alivio estable. Pero lo que llega es apenas otro impulso breve, otra chispa, otro momento de emoción que se apaga rápido, y eso agota, porque no solo sigue el malestar, también aparece frustración, frustración por saber tanto y no lograr sostener casi nada cuando llega la vida real, cuando toca responder un mensaje difícil, cuando toca atravesar una decepción, cuando toca poner un límite, cuando toca dormir con la mente acelerada, cuando toca quedarse a solas sin ruido de fondo. Aquí conviene decir algo con claridad. El problema no es el contenido espiritual. El problema es la forma en que muchas veces se usa. Una reflexión profunda puede abrir una puerta. Un video puede poner nombre a algo que llevaba tiempo doliendo. Una palabra bien dicha puede acompañar una noche dura. Eso tiene valor, mucho valor. Pero una puerta no sirve de nada si nunca se cruza. Hay una diferencia enorme entre conmoverse y transformarse. Conmoverse es sentir algo en el momento. Transformarse es permitir que eso altere decisiones, ritmos, hábitos, relaciones y forma de vivir. Lo primero puede ocurrir en minutos. Lo segundo suele requerir
tiempo, repetición, incomodidad y verdad. Por eso, tanta gente termina sintiendo que consume mucho y cambia poco, porque escuchar se volvió una rutina, pero encarnar no, porque se busca alivio sin proceso, porque se quiere claridad sin pausa, porque se espera paz sin revisar el caos que se alimenta a diario. Y la vida interior no funciona así. No basta con oír que hay que bajar el ritmo, si luego cada día sigue armado alrededor del apuro. No basta con escuchar que hay que volver al centro, si nunca se protege un momento real para estar sin interferencia. No basta con repetir que todo empieza adentro, si todo el tiempo se sigue viviendo hacia afuera, pendiente del algoritmo, del ruido, de la comparación, de la aprobación, de la distracción permanente. A veces ni siquiera se busca espiritualidad, a veces se busca anestesia con palabras bonitas, y eso no siempre se nota de inmediato, porque hay contenido que calma, emociona y hasta da lágrimas, pero una lágrima no siempre significa movimiento profundo, a veces solo significa cansancio encontrando una rendija. Pensarlo así puede incomodar, pero también libera, porque entonces el problema ya no es hay algo mal en mí, el problema no es no sirvo para esto. El problema no es quizá nunca voy a sentir conexión real. Muchas veces lo que pasa es más simple y más serio a la vez. Se está intentando llenar una vida interior fracturada, con estímulos que no alcanzan a tocar raíz. Y tocar raíz implica otra cosa, implica detener la rueda, implica dejar de consumir por un momento, incluso aquello que suena bueno, para empezar a escuchar qué está pasando de verdad. Implica notar si hay cansancio, resentimiento, tristeza, rabia, decepción o un dolor viejo que sigue sin nombre. Implica aceptar que una frase inspiradora puede acompañar, pero no puede hacer por dentro el trabajo que corresponde a la propia conciencia. Tal vez por eso hay personas que escuchan 10 videos sobre paz, pero siguen reaccionando con la misma dureza. Leen sobre gratitud, pero viven desde escasez emocional. Guardan mensajes sobre amor propio, pero siguen tratándose con una exigencia brutal. Hablan de fe, pero por dentro están sostenidas por miedo, no porque haya mala intención, sino porque lo aprendido no ha bajado de la cabeza a la vida. Y ese descenso no ocurre por acumulación, ocurre por integración. Integrar es cerrar la pantalla y quedarse un momento con una sola idea, no con 20. Integrar es preguntarse, ¿esto que acabo de escuchar, dónde me toca? ¿Qué revela de mi forma de vivir? ¿Qué tendría que cambiar esta semana para que esto no quede solo como emoción pasajera? Integrar es dejar de coleccionar mensajes y empezar a practicar, aunque sea una cosa pequeña, concreta y repetida. A veces, la espiritualidad real empieza cuando deja de verse bonita, cuando deja de sonar elevada, cuando deja de sentirse inspiradora, porque ahí aparece en forma de límite, en forma de silencio incómodo, en forma de renuncia a cierta distracción, en forma de verdad que desmonta una imagen, en forma de orden, en forma de constancia, en forma de revisar de frente aquello que se prefería tapar con más contenido. Y sí, eso tiene menos brillo que una frase perfecta, pero tiene más peso, mucho más. Si alguna vez este espacio te ayuda a pensar con más calma, en el blog de Volver a Ti hay lugar para seguir profundizando sin correr, con el mismo pulso sereno con el que se intenta nombrar lo que, a veces, cuesta mirar. La trampa actual es muy sutil, hacer de la búsqueda interior otro consumo más, otro hábito rápido, otro contenido para sentir algo y seguir. Y cuando la espiritualidad entra en esa lógica, pierde fuerza, porque deja de ser camino y se vuelve entretenimiento emocional, deja de ser encuentro y se vuelve estimulación, deja de ser verdad y se vuelve ambiente. Por eso, quizá la pregunta no sea cuántos mensajes espirituales has escuchado últimamente. Quizá la pregunta real sea otra, ¿qué has permitido que te transforme de verdad?
no mucho, no todo, no una revolución completa, solo algo real, quizá una forma distinta de empezar el día, quizá un momento sin ruido, quizá dejar de correr hacia otra frase cada vez que algo duele, quizá escribir lo que se repite por dentro, quizá aceptar que no hace falta consumir más por ahora, sino habitar mejor lo poco que ya tocó fondo. Hay una diferencia profunda entre estar rodeado de lenguaje espiritual y vivir con hondura. Se puede saber mucho y seguir lejos de uno mismo. Se puede hablar de conciencia y seguir atrapado en automatismos. Se puede escuchar mensajes hermosos y aún así vivir por dentro con fragmentación. Eso no tiene por qué llevar a culpa, más bien puede abrir un giro sobrio, sin teatro, sin promesas infladas, sin necesidad de aparentar avance, porque tal vez no haga falta buscar otra respuesta de inmediato, tal vez haga falta detener la carrera por comprenderlo todo, y empezar a darle espacio a una sola verdad, para que respire dentro de la vida cotidiana. No todo cambio profundo llega con emoción intensa, a veces llega con menos ruido, con menos consumo, con menos necesidad de sentir algo todo el tiempo. A veces llega cuando por fin se deja de correr detrás de lo que inspira y se empieza a cuidar lo que sostiene. Y ahí, casi sin espectáculo, algo empieza a ordenarse. Si este tema tocó algo que venía pidiendo atención, en el libro de Espiritualidad de Volver a Ti, hay una profundización más pausada sobre esta búsqueda de sentido sin maquillaje, sin fórmulas vacías y con espacio para aterrizar lo que muchas veces solo se escucha por encima.